Buenas tardes a todos los aquí presentes. En primer lugar, antes de nada, me gustaría hacer un repaso de la tarde de ayer, destacando la presentación de los conferenciantes a cargo de Juan Francisco Ríos, licenciado en Biología y socio fundador de nuestra asociación VRM 2020. Juan Francisco ha sido durante más de 30 años, hasta su jubilación, gerente y director de la por todos conocida empresa local Turbepal, fundada el 23 de enero de 1992. Con no poco esfuerzo y dificultades, gracias al trabajo de Juan Francisco y de su equipo, se ha conseguido poner en el mapa a Villanueva del Río y Minas, convirtiendo Turbepal en un referente como vivero especializado en plantas autóctonas en la Sierra Norte. Contar con sus conocimientos y con su colaboración ha sido fundamental para que esta primera jornada de patrimonio natural se haya podido realizar. En segundo lugar, también me gustaría destacar, por su excelencia y brillantez, las dos conferencias que tuvimos el honor de escuchar en la tarde de ayer. La primera de ellas corrió a cargo de Isabel García Ruiz, licenciada en Ciencias Ambientales y experta en Gestión del Patrimonio, con un extensísimo currículum y, para nuestro orgullo, socia de la Asociación VRM 2020. Isabel nos explicó de una manera detallada, pero a su vez muy didáctica, el proceso de elaboración que nuestra asociación, partiendo de su idea y gracias a su liderazgo, ha llevado a cabo para que hoy podamos disfrutar de un magnífico inventario de árboles, arbustos y palmeras. Nos habló de las buenas prácticas actuales y de cómo en un futuro estas tendrán forma de norma, del gran avance que supone la creación de un inventario y de su amplio contenido y su utilidad a todos los niveles, introduciéndonos la importancia del concepto de cobertura verde frente al número de ejemplares. Desde aquí me gustaría darle las gracias a Isabel por su vitalidad y su tesón, tal es así que sin ella no habría sido posible que a día de hoy el inventario existiese. La segunda de las conferencias, la cual me gustaría resaltar por su grandiosidad y elocuencia, corrió a cargo del actual gerente y director técnico de la empresa local Turbepal, Javier Díaz. Javier, licenciado en Biología y técnico especialista en paisajismo, nos ilustró a todos los presentes dándonos una clase magistral sobre técnicas de conservación y mantenimiento del arbolado, fundamentando todo ello en su amplia experiencia y proporcionándonos multitud de casos reales en los que ha tenido que intervenir. Para nosotros ha sido un lujo poder haber accedido a tales conocimientos y contar con su presencia de forma desinteresada. Así se lo hicimos saber y esperamos contar con su apoyo y con el de Turbepal en futuras ocasiones, tal y como ha venido sucediendo cada vez que hemos necesitado de su ayuda. Al escuchar ambas conferencias, todos los presentes pudimos concluir que el cuidado de nuestra infraestructura verde, a través de su conservación y mantenimiento, no es una cuestión de colores políticos, sino algo totalmente global, en lo que debemos implicarnos todos los ciudadanos, por tener componentes importantes más allá de cuestiones económicas como son la salud física y emocional de los propios seres humanos o su valor emocional o patrimonial. Por último, y ya centrándome en la tarde de hoy, procedo a presentarles a esta parte de la jornada denominada Pensando en Verde. En ella disfrutaremos de una conferencia sobre el verde en las ciudades impartida por Aurora Baena, gerente de la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, ANJA. La Asociación ANJA, fundada en 2002 y con una junta directiva cualificada, comprometida y con un espíritu joven e hiperactivo, representa la fuerza profesional ante los organismos públicos, defendiendo la jardinería y puesta en valor de una profesión histórica que repercute no solo en la economía y en el empleo, sino, como ya hemos comentado, en la calidad de vida y salud de los ciudadanos. Para ello realizan campañas de concienciación, jornadas y difusión continua con el fin de sensibilizar sobre la importancia de contratar a profesionales y requiriendo a la Administración ayudas para atajar este problema. Para cumplir con los objetivos también ofrecen apoyo en todos los aspectos, como información, formación. También han participado en proyectos novedosos, como el Jardín Virtual Fraternilab, organizado por la Universidad de Málaga. Sin más, doy paso a nuestra ponente de hoy, Aurora Baena, y muchas gracias por estar aquí, Aurora. Bueno, ante todo, me gustaría dar las gracias a Isabel, que contactó conmigo, y por ende a todos vosotros,
a los miembros de la asociación por darnos la oportunidad de que hagamos esta jornada aquí en Villanueva del Clevenido. Y también daros la enhorabuena por vuestra entrega, vuestra capacidad de trabajo en algo tan bonito como es los espacios verdes, el arbolado y todo lo que eso conlleva, ¿no? Nanja, como muy bien ha dicho Bárbara, y veo que está bien informada, pues AMJA, aunque es su objeto fundamental, es una asociación para darle servicio a todas las empresas que son asociadas, y ese es nuestro objetivo principal, pero tenemos una función, no secundaria, pero paralela, porque además repercute en los propios asociados, ¿no? Nosotros en AMJA presumimos, no yo, sino todos los socios, que son los jefes en realidad de la asociación, los que mandan y los que marcan la pauta, ¿no? Los que nos piden por dónde ir, pues tenemos el segundo objetivo, que es poner en valor a los profesionales, buenos profesionales, como son, pues, por ejemplo, Turbepal, que es el modelo icónico de socio de AMJA, ¿no? Porque son profesionales, muy profesionales. Sabéis que, como en todos los ámbitos, hay intrusismo laboral, ¿no? Y personas no cualificadas que hacen trabajos de jardinería, ¿no? Que le llamamos nosotros de forma irónica, jardineros del Leroy Merlin, que son personas que van al Leroy Merlin, se compran una motosierra, una desbrozadora, una cortacésped y dicen: soy jardinero, y ponen un móvil y ya pues van allí a hacer lo que Dios le da a entender. Entonces, nosotros siempre decimos que quien no valora a un profesional no sabe lo que cuesta un incompetente, ¿no? Por el destrozo que pueden hacer, ¿no? Las barbaridades que se pueden cometer en los jardines y en cualquier profesión, ¿no? Si llamas a un fontanero que te hace un desastre, pues te puede acarrear problemas, siempre. Entonces, estos profesionales, lógicamente, con este tipo de puesta en valor en todos los sentidos, en formación, en hablar con los estamentos públicos, con las diferentes entidades, con la sociedad en general, para que valore a los profesionales, le estamos dando valor a ellos mismos y a su trabajo, ¿no? Y hacemos también muchos programas, ¿no? Como son Andalucía en Flores, en donde se premia a los ayuntamientos que hacen una buena gestión de los espacios verdes. Todo ello repercute enormemente en la valoración de nuestros profesionales. ¿Por qué? Pues porque los mismos ayuntamientos llaman a la asociación, a AMJA, y piden: oye, ya van conociendo a base de los correos, de la información que les enviamos, ¿sabes de alguien que haga un trabajo de tal o de cual? Y ya conocen, o sea, piden más profesionales, ¿no? Y no se conforman y poco a poco, es algo lento, como todo en la vida, es lento, pero poco a poco pues hay que ir concienciando tanto a los gestores públicos como a los profesionales, como a la sociedad en general. Bueno, y sin más, comienzo la presentación que hemos ideado este año, ¿no? De hacer campañas por los municipios. Llevamos de toda Andalucía, con lo cual voy como en la Piqué, como el baúl de la Piqué, recorriendo. Andalucía es muy grande. Tenemos una orografía y una autonomía preciosa y hermosa, y a mí me encanta, porque conozco sitios que no conocía o que los conocía de paso, y bueno, pues es lo que les decía a ellas, ¿no? Que no hay que preocuparse porque vengan poco, porque esto es como una gotita que se va sembrando poco a poco, y vamos creciendo como el aceite. Bueno, pues aquí le hemos llamado Pensando en Verde porque hemos pensado quizás demasiado en gris. Como sabéis, pues a ver si esto funciona. ¿Se ha quedado bloqueado? Voy a darle con el cursor. Ahora.
Sí, pues pensando en verde. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las ciudades. ¿Por qué tenemos que pensar en verde? Pues hay tres cosas que han hecho. Yo les he llamado, he puesto tres revoluciones: la revolución agrícola, la industrial y la revolución verde. La revolución agrícola e industrial fueron prácticamente paralelas y duraron mucho tiempo. La verde es la que tenemos que hacer ahora. Entonces, todos sabemos que las ciudades han ido creciendo. El ser humano vivía en la naturaleza y a lo largo de los millones de años del Homo sapiens, cuando el Homo sapiens inicia su andadura por la Tierra, era todo naturaleza, y poco a poco, a lo largo de los años, si el Homo sapiens empieza aquí y ahora estamos aquí, nosotros hemos vivido en la naturaleza desde aquí hasta aquí, solo llevamos un poquito así viviendo en ciudades. Y entonces todavía necesitamos, todavía no, es que formamos parte de la naturaleza, ¿no? En el siglo XVIII se produce una migración muy grande de las zonas rurales a las ciudades. Antes del siglo XVIII las poblaciones estaban mucho más repartidas, había menos población y más repartida. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una serie de hitos fundamentales que se producen, que le llamamos, se llamó el progreso, que es la invención de la máquina de vapor y la invención de la máquina de hilar. Esas dos fundamentales crearon una revolución. ¿Qué ocurrió? Pues que la máquina de vapor hizo que se crearan las maquinarias que, bueno, también hubo otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la investigación en temas de productos agrarios. En el siglo X, XI, XII, una familia para vivir necesitaba, a lo mejor una familia de 6 personas necesitaba 5 hectáreas de cereal para vivir todo el año. Con la mejora genética y la agronómica necesitábamos cada vez menos. ¿Por qué? Porque la espiguita, si vemos en temas históricos, ¿no? en libros de historia, las espigas de trigo eran así antes, pero con la mejora genética ahora una espiga es así. Entonces, ¿qué pasa? Que se multiplica la producción. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que había más población, la población creció muchísimo, a pesar de las guerras y las pestes y todo, pero la población fue creciendo y había más necesidad de alimentos. Llegó la máquina, la gente o sea, los obreros que trabajaban en el campo se quedaron sin desempleo, pero los absorbió la ciudad con las máquinas por ejemplo, si habréis leído en historia, ¿no? Pues en Valencia, en Barcelona, en Sevilla y Taza, pues fábricas de hacer tejido, y eso requería mucha mano de obra, ¿no? Entonces, la revolución agrícola, pues, que no veo, la revolución agrícola pues hace que se produzca una mayor producción de alimentos, lo que acabo de decir, ¿no? Las máquinas sustituyen la mano de obra, y también hay un desajuste porque los beneficios de los terratenientes aumentan y las rentas, o sea, aumentan los beneficios de los terratenientes y también las rentas de los jornaleros. Aquí vemos imágenes de esa época, ¿no? De finales del 18, primeros del 19. La mano de obra tan impresionante que se generaba, y ¿dónde se generaban? Pues en las ciudades, en las grandes ciudades que se iban creando, como era Inglaterra, en Londres, en Francia, en Madrid, Barcelona, Roma. Las grandes ciudades iban, de hecho, en esa época, pues la mayoría de la gente prefería vivir en la ciudad porque era donde estaban los recursos, estaba la cultura, estaba el progreso, estaba todo, vivir en el campo era un poco como
cuando no podías hacer otra cosa, ¿no? Pero la gente que tenía inquietud iba a la ciudad, porque allí estaba el progreso y los recursos. Esto, por ejemplo, pues la ciudad de Londres a primeros del siglo XIX, del siglo XX, en 1903. Esta siguiente es Bilbao. ¿Quién reconoce ahora Bilbao? Que todos conoceréis Bilbao. Esta foto que se ve aquí es la ría de Bilbao, su paso por lo que ahora es el ayuntamiento de Bilbao. Pues Bilbao en 1850. En 1850, pues no se había descubierto todavía el hierro, que luego se creó la gran industria del hierro en Bilbao, ¿no? Y exportaban a todo el mundo. Entonces era una ciudad pequeñita en donde la mayoría de la población vivía en caseríos y hablaba, o sea, era muy pequeña y no tenían comercio, ni era grande ni nada, ni había el dinero que luego se creó con los grandes bancos y las grandes industrias que crearon a raíz del cobre, del hierro. Entonces, esta ciudad, por ejemplo, es en Londres ya, en 1920 y tanto, con la plaza de Piccadilly Circus en Londres, cuando ya el automóvil está empezando a tomar la ciudad. Ya es más avanzado, las ciudades empiezan a ser enormes, empiezan a crearse en toda Europa, porque Europa es la que primero empieza con la revolución industrial, obviamente, en Inglaterra, y es donde empieza pues las grandes urbes que atraen a la población del resto de la región y del país. Aquí, por ejemplo, podemos ver Barcelona, en una época similar, ¿no? Un poco posterior, ya en 1940 o así. ¿Qué ocurre? Pues que se está generando una estructura adecuada para los vehículos. En esa época se genera una red no sé si lo hemos pasado, la red de ferrocarriles, hemos visto unos trenes. Sí, se crea en el siglo, a finales del siglo XVIII, primero del XIX, las redes de ferrocarriles, las carreteras se van haciendo, es lo que se llama una infraestructura gris, que se empieza en esa época. ¿Para qué? Para que las personas puedan trasladarse de cualquier lugar a cualquier otro lugar. O sea, yo desde mi casa, hoy en día, puedo ir a Roma en coche y no tengo que atravesar el campo, ni el agua, ni nada. Voy por carretera y en tren y en avión y puedo moverme. Eso se llama lo que es terreno, la infraestructura gris, ¿no? Y entonces ahí empieza la infraestructura gris, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque llevamos muchos años y viendo eso. Además, en esa época se veía, hasta los años 60, 70, 80, 90, se veía como una sensación de progreso, porque cuando se hacía, uy, qué buena carretera, en mi pueblo están haciendo una carretera, o las calles, ahora van a asfaltar esto, qué bien, se ha asfaltado, qué de esto, lo otro. Y todo se veía como el progreso. Si tú no vivías en un sitio donde la calle era de tierra, eso era una falta de progreso y de actualidad y de modernidad, ¿no? Esto era la modernidad, el coche, el humo, la gente, la masificación. Si veías un pueblo tranquilito, eso es, ahí no quiero yo vivir porque eso está anticuado. Entonces empiezan a crecer de forma impresionante. Ya a partir del año 60 las ciudades se hacen grandes. Aquí vemos, ¿se ve el cursor mío? No se ve el cursor, ¿no? Bueno, arriba a la izquierda pues vemos, por ejemplo, Sevilla en los años 60. A la derecha arriba pues eso es Barcelona. Abajo
a la izquierda podemos ver Antequera y aquí a la derecha vemos Valencia, ¿no? En esa época, en los años 60. Y vemos cómo las ciudades de pronto se vuelven como un mar de zona gris y de edificios, todos ahí igualitos, en donde lo que queremos es casa, 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 para que toda esa gente que tenga oportunidad de trabajo, oportunidad de vivir cómodamente y con las modernidades que entonces se veían como fundamentales, hospitales, esto, lo otro, colegios, todo, porque en la zona rural, en esa época, había mucho déficit y todo se concentraba en las grandes ciudades. Esto, ¿qué ocurre? Que no hemos pasado de frenada, como en toda la vida. Hemos hecho tanta infraestructura gris que estamos ahora ya de infraestructura gris hasta las narices. ¿Por qué? Pues porque nosotros como seres humanos y seres vivos, que somos iguales, o sea, tenemos mucho de los animales y de las plantas, pues hemos vivido durante mucho tiempo en la naturaleza y añoramos la naturaleza. El ser humano tiene lo que se llama biofilia, que es un sentido, o sea, un amor por lo vivo, por los seres vivos. Nosotros nos sentimos bien, y eso está estudiado científicamente, cuando estamos en el bosque, cuando estamos en un parque, cuando estamos o estamos rodeados de, pues yo qué sé, no es lo mismo este escenario así, con plantas, cuando tenemos una terraza llena de plantas, eso nos da una sensación de bienestar y lo llevamos en nuestro ADN, porque hemos estado millones de años así y ahora llevamos muy poquito de nuestro recorrido sin eso y lo echamos de menos. Aquí veis una foto de Nueva York, cómo era Nueva York antes de ser lo que ahora sabemos que es Nueva York. Imaginaros pues cómo el hombre ha cambiado la fisionomía de la Tierra. Nueva York es una de las ciudades más grandes del mundo. Pues lógicamente ellos ahora están haciendo que si tienen Central Park y todo eso, pero son ciudades pues que han cambiado totalmente la faz de la Tierra y han empezado a tener problemas de contaminación. Ha surgido una nueva percepción de la ciudad que ya no es tan guay como era antes, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es tan perfecta, no es tan moderna, ¿no? Ahora necesitamos respirar aire, porque vemos que las ciudades generan, consumen muchísima energía, son como microsistemas, ecosistemas vivos que generan mucha contaminación y necesitan mucha energía, consumen mucha energía y producen también mucho residuos. Todo eso es un gasto enorme porque nos hemos convertido en seres consumidores al máximo y tenemos estos problemas como por ejemplo arriba a la izquierda en Madrid, aquí las Torres Kío, arriba a la derecha París, en la actualidad, ¿no? Abajo pues es una entrada de Sevilla y a la derecha, que no me acuerdo, la he puesto nueva esta foto, bueno, cualquier ciudad europea que entrando pues, en un día cualquiera, en hora punta o en hora no punta, ¿no? Pues esas son las ciudades, no están totalmente colapsadas de vehículos, porque ya no de personas, sino que los vehículos han tomado la ciudad y se han hecho las ciudades para los vehículos. Fundamentalmente se han ido haciendo hasta ahora las ciudades para que los vehículos, para que todos podamos llegar a cualquier sitio en coche y que no nos tengamos que mover mucho de... Entonces, ¿qué ocurre? Que más del 70% de la población
vive en grandes ciudades, que esto es mucho, 70% de la población. O sea que si vemos en España, el 70% de la población está entre Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla. Y el resto son pequeñas ciudades, pues por ejemplo, entre 100.000, 50.000, 10.000 y menos de 10.000, como por ejemplo Villanueva del Río Minas, ¿no? En estas ciudades más pequeñas no existen estos problemas que hemos hablado de tan fuertes de contaminación, porque son ciudades más pequeñas que tienen obviamente la naturaleza todavía muy cerca, pero no debemos de abandonar esa percepción de la conectividad que necesitamos y de la relación con la naturaleza. Esta contaminación provoca, bueno, lo de las 70.000 personas que viven en grandes ciudades, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. La contaminación provoca 31.600 muertes prematuras al año en España, según la Asociación Española de Medio Ambiente. Fijaros, 31.600 muertes prematuras por temas respiratorios, por temas diversos, ¿no? La Agencia Española de Medio Ambiente, perdón. 61.600 personas mueren en Europa a causa del estrés por el calor, porque como sabéis, el cambio climático está haciendo que el cambio climático que se produce de forma natural y se aumenta con la actividad del hombre, con el calentamiento global, pues provoca 61.600 muertes en Europa por estrés de calor, que se dice pronto, que el año pasado en Sevilla murieron solo en julio pues 20 y tantas personas por calor. Eso según el Instituto S Global de Barcelona. Después, ¿qué ocurre? Pues que, lógicamente, una forma de minimizar los efectos del cambio climático, del calentamiento global en las ciudades y combatirlo es, por un lado, pues lo más sencillo es con el arbolado. Aquí en Villanueva del Río Minas, aunque sea una ciudad pequeña, lógicamente si sales de casa y tienes que ir yo que sé, a 500 metros o a 1 kilómetro, que lo puedes hacer perfectamente andando, pero si sales de tu casa en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hace una solanera de muerte, pues coge el coche con un aire acondicionado. ¿Por qué? Pues porque es que te achicharra y te da calor y entonces la gente no sale. Ahora, si las personas las ciudades tienen una infraestructura verde adecuada y se puede adaptar y mejorar esa temperatura a través de arbolado, pues eso hace que las personas estén mejor, estén más saludables y la ciudad sea más amable y se disfrute más. Los beneficios ecosistémicos de los espacios verdes, que se habla mucho hoy de beneficio ecosistémico. Yo creo que todos vosotros lo conocéis por vuestra cultura del verde, pues son que absorbe CO2 y no solamente CO2, sino otras sustancias que pueden ser nocivas. Incluso se está estudiando que pueden absorber, que pueden tener relación con minimizar el tema de virus y otras sustancias nocivas para el ser humano. Aumentan la biodiversidad, ¿y para qué sirve la biodiversidad? Es fundamental para la vida. El aumento de biodiversidad en las ciudades es fundamental pues, para aumentar los insectos polinizadores, porque sin esa escala de seres vivos se desequilibra el ecosistema. Y, por supuesto, proporcionan sombra y bajan las temperaturas, ¿no? en las épocas de calor, que cada vez, como hemos dicho antes, van aumentando.
Después retienen las aguas y evitan catástrofes naturales. Eso es bien conocido, que los árboles retienen la tierra y hacen que se erosione menos. La arboleda en los cauces de los ríos, cerca de las zonas de mar o en las zonas inundables, pues retienen el agua, retienen la tierra y entonces pues evitan mucho las catástrofes naturales. Mejoran la salud física y mental de las personas, no solo la física, por lo que hemos dicho del tema de respirar mejor, aire más puro y no tener esos golpes de calor que se tienen en verano, sino también psicológicamente la salud mental mejora. Y está estudiado porque hay estudios científicos en hospitales en donde se ha estudiado que las personas que están en una habitación, eso fue un estudio muy antiguo de los años 60, que por primera vez se estudió el efecto que producía unos espacios verdes en las personas, es que en una habitación con una ventana a un parque de un hospital y otra habitación con una ventana a edificios y zonas grises, pues estudiaron durante años y la recuperación de los enfermos de la habitación A verde era mucho más rápida y se curaban antes, y los de la habitación B eran más lentas y se deprimían más. O sea que es curioso cómo es que somos personas y tenemos y eso es ciencia, ¿no? Tenemos lo que llamamos biofilia, o sea que nos encontramos bien y nos encontramos a gusto, entonces te recuperan mejor. Y después aumentan, por supuesto, eso ya si nos ponemos en plan económico, y pues aumentan el valor de las viviendas y atraen el turismo, ¿no? Obviamente no es lo mismo tener una casa en una zona totalmente, yo qué sé, llena de coches. ¿Quién quiere vivir en la ronda de Capuchino de Sevilla, yo con tanto tráfico? Pues tiene que tener las ventanas y sin embargo, si vives cerca de un parque, pues eso obviamente tiene un valor añadido. Después, esto es una infografía que hicimos desde AMJA, en donde se ve pues lo que hemos dicho antes, pero de forma gráfica, ¿no? Cómo absorben el CO2 y otras sustancias, cómo aumentan la biodiversidad, los árboles, la diferencia que hay entre una calle arbolada y otra sin árboles. No es lo mismo, ¿no? La temperatura que hay, cómo retienen el agua y las catástrofes naturales, cómo mejoran la salud física y mental de las personas y cómo aumentan pues el valor de las viviendas y atraen el turismo. En definitiva, ¿qué ocurre? Pues que esto es muy importante. Los árboles son un patrimonio natural de gran valor y son evaluables, tangibles y cuantificables. Existen hoy en día la ITRI, por ejemplo, que es una aplicación, yo creo que Isa lo conoce perfectamente, por ejemplo, y algunos de vosotros, que calcula el valor del arbolado. El arbolado es un patrimonio de todos los ciudadanos, de todos nosotros, lo mismo que la iglesia del pueblo. Bueno, eso ya igual es de la iglesia, ellos con la iglesia hemos tocado, no lo sé. Pero el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, esta Casa de la Cultura o biblioteca municipal, es de todos nosotros, forma parte del patrimonio. El ayuntamiento tiene un patrimonio, un activo y un pasivo, y dentro del activo está el patrimonio, aparte del dinero tangible, también tiene un patrimonio que es valorable y es cuantificable. Pues lo mismo pasa con los árboles. ¿Y qué ocurre? Y es algo importantísimo que yo lo he aprendido a lo largo de mi estancia en la asociación. Hay leyes que, como sabéis, son competencias, y más ahora con la DANA hemos visto todas las competencias de uno y de otro, ¿no? Las competencias
de educación son autonómicas. Las competencias de Hacienda, pues son autonómicas, pero también estatales. Hay otras competencias, de las pocas competencias que son solo locales, son el verde urbano. Es decir, nadie, ningún estamento por encima del ayuntamiento tiene capacidad para actuar en los espacios verdes del municipio. El alcalde, por poner, es el responsable máximo del arbolado, de los espacios verdes, de los parques. O sea, nadie puede decirle al alcalde o multarle porque tale un árbol, porque no hay legislación, salvo que haya una ordenanza. O sea, nosotros desde ANJA hemos hecho, pues durante muchos años, hemos dicho, no hay que tal, en el pueblo tal, han talado tal, hemos denunciado malas praxis, pero eso se queda solo en denuncia. O sea, hablamos con el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque es como, si no hay ordenanza, pero claro, las ordenanzas las tiene que hacer el propio ayuntamiento para él. Es decir, yo me tengo que hacer la ley para mí mismo, pero para mí mismo, para mi pueblo, para preservar las plantas de las zonas verdes de mi pueblo. Entonces, hacer ordenanza es fundamental. Yo no sé si Villanueva del Río Minas tiene ordenanza. Pues entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en esa ordenanza es donde una vez que habéis hecho el inventariado, el paso siguiente que deberíais hacer es solicitar ordenanza al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos este inventariado decimos, esto vale tanto, pero yo esto lo quiero preservar. Y es más, y tengo que conservar lo que tengo y potenciar que haya más. ¿Cómo se hace eso? Con las ordenanzas. Es decir, no se pueden talar los árboles, no se puede talar un árbol si no hay un informe de un experto que diga que el árbol pues, que está enfermo, que corre un riesgo bestial, tal, que esos son casos muy concretos. No se puede desmochar o terciar o como se llame en diferentes sitios, ¿no? Los árboles, porque eso perjudica enormemente la salud del árbol y la seguridad para las personas. Ni siquiera, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? En Sevilla hay una ordenanza que no solamente para el diario público, sino para lo privado. O sea, os acordaréis del ficus de Sevilla, ¿no? Porque el ficus era supuestamente de los dominicos, pero es que en Sevilla las ordenanzas municipales impiden que los espacios privados talen árboles sin que el ayuntamiento lo autorice. O sea que es que, ¿y por qué? Pues porque tú puedes ser dueño, o sea, una persona privada puede ser dueño de su vivienda, pero lo que genera esa masa, imaginaros yo conozco más Sevilla, ¿no? La avenida de la Palmera, imaginaros que a toda la gente aquella que son particulares le da por talar árboles que son de la Expo del 29. Pues entonces Sevilla perdería un patrimonio magnífico, porque eso viene, y entonces ellos tienen, o sea, hay ordenanzas muy buenas de muchos sitios y basta con coger un profesional que una ordenanza modelo la adapte a Villanueva del Río Minas o a Cártama o a Villanueva del Ariscal o a Carmona, en fin, adaptarla al término municipal y a las especies que ya tenéis inventariadas y entonces protegerlas. Y también, pues, sanciones en caso de que se hagan, que no se incumpla la ordenanza. Entonces, el propio ayuntamiento es el guardián y es el que preserva. O sea, es como en tu casa pones normas para que tus hijos y tú las tienes que cumplir también. Entonces, todo ello es porque el valor del patrimonio arbóreo
hay que ponerlo en valor. Entonces, continuamente seguimos viendo este tipo de poda, que es lo que se llama terciado, porque se le corta un tercio aproximadamente, ¿no? Un tercio de lo que serían las ramas principales. Esto, lógicamente, tiene un porqué. La gente no lo hace, quiero entender que no lo hace por maldad, por maldad, sino que lo hace por desconocimiento o porque tiene una tradición agraria de que, por ejemplo, los árboles, los olivos, los naranjos, los manzanos, los árboles frutales, en otoño se suelen podar para que emitan nuevas ramas para fructificar o para que los frutos estén más bajos y se puedan recoger. Y eso viene de antaño, de esa cultura que el árbol se regenera, que no le pasa nada, y es un desconocimiento del funcionamiento biomecánico y biológico del arbolado, porque este árbol ya está dañado de por vida. Emite, como hemos visto ahí fuera precisamente en un olmo, pues una serie de ramitas pequeñas o reiterados, o chupones que también le llaman, que están mal anclados en la rama principal y luego pues tienen tendencia a que cualquier viento o cualquier inclemencia pues o la simple gravedad, ¿no? Que no están bien cogidos, y entonces la rama empieza a engrosar y caiga y genere un daño, ¿no? Estos árboles pues, tienden a envejecer antes. Además, la estructura, el árbol la va formando según donde se encuentra y adaptándose a los vientos, si son más predominantes del este, del oeste, al sol, a muchos factores climáticos y del suelo que están están equilibrados la parte aérea y la parte subterránea. Es decir, este árbol, cuando nosotros lo desmochamos, sus raíces no las hemos tocado. Entonces, el árbol bombea agua, por eso hay más frescor. Son unas máquinas de bombeo de agua y tienen unas raíces grandes. Ocurrió una cosa muy curiosa que se me ha venido a la cabeza en Londres. En Londres, como sabéis, hay unas casas pequeñitas, o sea, pequeñitas, no bajitas, quiero decir, que esas que salen en las películas con unos escaloncitos. Pues en los años 80, pues resulta que había árboles y a un arquitecto se le ocurrió, todas esas casas tenían árboles que fueron creciendo, y a un arquitecto se le ocurrió quitar los árboles que estaban sembrados desde que la casa estaba allí. ¿Qué ocurrió? Pues como ese árbol las raíces son grandes y gordas como la parte exterior, ¿no? La raíz de un árbol, pues que las casas se empezaron a resquebrajar. ¿Por qué? Pues porque esa masa que había en el terreno desapareció, al secarse desapareció, y entonces desequilibró los cimientos de las viviendas. Es curioso porque lo que quiero decir es que los árboles, como seres vivos que son, hacen una función y cuando hemos cortado esta parte aérea, como decía, la parte subterránea sigue bombeando y por eso emite tal cantidad de chupones que forma como lo que llamamos una peluca vulgarmente, ¿no? Que se forma ahí muchísimas ramas. Por ejemplo, de cada rama principal pueden surgir a lo mejor 10, 15, hasta 20 reiterados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiende él a equilibrarse. A todo ese alimento que está produciendo lo tiene que sacar por alguna parte, ¿no? Entonces, esto es lo más drástico que se puede hacer, aparte de personas personas que cortan a lo mejor las ramas. Un árbol está cerca de una vivienda y le corta por aquí y también le corta. No hay que cortarle el árbol. Si tú le cortas por un lado, él tiende a equilibrarse porque es un ser vivo. Seguro que habéis visto palmeras, que no son árboles, pero son plantas, que a lo mejor las plantas chiquititas desde aquí y la planta ve aquí una cornisa y hace así y luego hace así. Habréis visto seguramente
palmeras que hacen una curvita y ellas siguen y tienden a tener su verticalidad. Y aunque veamos una palmera torcida o que se cimbrea mucho, porque es otro tipo de árbol, ay, que da miedo porque se cimbrea, es que ellas son elásticas y hay que estudiar la fisionomía, como decíamos antes ahí fuera, ¿no? El conocer cada especie, cómo se comporta, dónde plantarla, dónde utilizarla, ¿no? Es fundamental. Cualquier árbol no vale, ¿no? En cualquier sitio. Lo mismo que Isabel es distinta que Julio y Julio es distinto que Antonio y yo soy distinta que Begoña y entonces cada uno necesitamos una serie tenemos una serie de necesidades y según la edad, según la forma de ser, y eso lo mismo pasa con los árboles, son seres vivos. Esta foto la pongo porque es muy curioso la diferencia, las distintas formas de ver las cosas, de forma positiva o de forma negativa. Esto es una jacaranda que la conoceréis todo, que es preciosa cuando está en flor. Pues en Málaga pues los turistas le hacen fotos, en Sevilla, pero y espectacular, pero claro, no en todos los sitios puedes poner una jacaranda. Esta señora está hasta el moño de las hojas pegajosas que tiene en su puerta, pero estos dos que están enamorados la ven y dicen, mira qué bonito y tal. Pues bueno, ni tanto ni tan calvo. Yo creo que quizás no sea este sitio el adecuado porque está ahí en medio de la acera sin alcorque y sin nada, pero oye, pues quizás habría que adaptarlos y tampoco pasa nada porque se vean flores de las tipuanas toda amarilla, no pasa nada, eso no es suciedad, ni es suciedad ver las hojas secas, ni es suciedad ver, por ejemplo, las malas hierbas en una zona, en las cunetas, no pasa nada, son plantas y dan biodiversidad. Y ahora cada vez hay, por esa sensación que os decía antes de la miseria que han pasado nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en el campo, ¿no? De lo duro que era la vida rural con el barro, con el frío, con el calor, y el polvo. Y cuando estas personas llegaban a la ciudad, pues lo que querían era todo limpito, todo asfaltado y el abrigo de una casa que está acompañada de otra y no está ahí en medio del campo. Y eso nos ha llevado a tener todo pulcro, tan pulcro que nos hemos pasado otra vez de frenada de limpieza, con productos químicos, con matando bichos, con el DDT, etcétera. Bueno, ya si nos ponemos a hablar de productos químicos, en aquella época, en la época de cuando había miles, no, pero cientos de empresas de agroquímicos que se llamaban, ahora son fitosanitarios, pues había un bicho y había que matarlo, como fuera, porque eso era lo peor del mundo. Ahora se tiende a hacer lucha biológica porque nos hemos dado cuenta de que eso nos está matando a nosotros. Tomar productos con insecticidas y con productos químicos, ¿no? Eso ya daría para otra charla. Lo importante es que ahora se les ha llamado parques, jardines, zonas verdes, espacios verdes, pero ahora le llamamos infraestructura verde. Es el cambio, otro cambio de paradigma que entra dentro, o sea, este es el cambio global de paradigma. Lo mismo que hay cambios pequeños como en la arboricultura, hay un cambio de paradigma, en la jardinería un cambio de paradigma, en el tema del riego un cambio de paradigma porque ahora hay que ahorrar agua. Pues todo esto está englobado dentro de la infraestructura verde. ¿Y qué es la infraestructura verde? Pues todo lo que es verde, desde una isleta, desde un alcorque, una rotonda, una mediana, un parquecito, una glorieta, un parque más grande, un parque más pequeño, un parque periurbano, el bosque que está al lado del pueblo.
¿Y qué significa la infraestructura verde? Pues que lo mismo que antes os decía que en la época de o sea, en el primero del siglo XIX y ahora mismo podemos ir desde... Yo puedo salir de la cochera, no tengo cochera, de la puerta de mi casa y puedo irme bueno, a Nueva York tengo que coger un barco, pero puedo ir a cualquier lugar de España y llegar a la puerta de la iglesia o de la casa de mi hermana que vive en Bilbao, con el coche, sin salir de una carretera, ni de una calle asfaltada preparada para mi coche. Pues eso mismo, pero en verde, es decir, que yo salga de mi casa y pueda llegar a donde quiera y siempre tenga arbolado y tenga zonas donde yo pueda pasar sin problema y no me tenga que esté a punto de que me atropelle un coche o que tenga que pasar 1 kilómetro o 2 asándome de calor o que tenga que pasar otro de estos sin poder, que me agobian las bicicletas, el carril bici, el otro, un semáforo que me impide pasar si voy con un carrito no quepo, en fin, todo eso. Y entonces entra lo que es el suelo que es muy importante el suelo. Luego vamos a ver el suelo, lo importante que es el suelo, que no se habla nunca del suelo, pero el suelo necesita existir. Los árboles, los jardines, todo, las arboledas, los bosques de ribera, los arbustos, todo. Y sobre todo hay una palabra que define la infraestructura verde, que es conectividad, que es lo que hemos hablado antes. Que todo esté interconectado, todo lo verde esté interconectado. Hay muchas ciudades en el mundo que ya están trabajando en eso. Si veis esta de aquí arriba en el centro, esa de allí, que es Vitoria, pues si las ciudades son, como vimos las fotos aquellas de los años 60, que era un mar de viviendas, de casa, pues empezar a poner puntitos. Es que claro, yo lo señalo con el cursor, pero en el cursor no se ve ahí. Arriba veis que hay puntitos ya de zona verde intercalándolas por dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que hacían? O sea, ahora también hay una palabra que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza no es otra cosa que utilizar la naturaleza en pro nuestra, utilizando, pues, como hacían los árabes o los romanos, utilizando el agua de lluvia y haciendo aljibes en beneficio nuestro, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es hacer jardines externos. Los árabes, ¿qué hacían? Pues hacían las viviendas, todas las calles muy juntitas y los patios dentro de la casa, con lo cual estaban fresquitos, pero porque ellos eran de interior, eran muy... Entonces se trata de conectar en las ciudades. Pues vamos a ver ahora un detalle de Vitoria, concretamente. Hay también un cinturón verde, veis alrededor de una zona verde que rodea toda la ciudad y une también con la infraestructura azul, que forma parte de la infraestructura verde. Y todo ello pues, se puede conectar de forma circular y ahí, aunque están más claritos, las zonas verdes, que en algunos sitios incluso quitan, por ejemplo, de una manzana quitan en zonas ya pues quitan una especie de bloque de una manzana para hacer una zona verde, intercalar espacios pequeñitos y que estén más repartidos. Después tenemos, por ejemplo, una cosa muy interesante, que esto lo inventó una persona cuyo nombre no me puedo acordar porque es muy difícil, pero es la regla del 30-300. Es una regla muy, muy curiosa y que se nos queda muy bien, que para tener, y esto lo mismo que la FAO dice, que para, según la calidad de una ciudad se mide por el número de espacios, por los metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Pues esta regla del 330-300 lo que dice es que desde nuestra ventana debemos ver 3 árboles
que nuestro barrio tenga un 30% de cobertura arbolada y que a menos de 300 metros tengamos un parque que disfrutar, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo esto que ya yo creo que lo sabemos, ¿no? Lo que mejora la salud mental, mejora el desarrollo cerebral y función cognitiva, reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles, reduce la mortalidad prematura, mejora los resultados, no me voy a explicar, a detener en todo esto, ¿no? Mejores resultados en el embarazo, mejor percepción de la salud en general, reduce el tiempo de hospitalización y de recuperación, eso es lo que hablábamos antes de este estudio tan curioso científico de los años 60. Aquí podemos ver pues, a quien le gusta una calle como la de arriba, ¿no? No es lo mismo, porque además esta calle de abajo que dices tú, no, pero en invierno va a ser fría, no, porque las hojas caen y hay árboles caducos mezclados con más árboles perennes, y entonces ese frescor que da, y ya si quitas los coches ni te digo, pero claro, yo sé que los coches hace falta, hay que buscarle una solución. Y en Madrid buscaron una solución a los coches. Esto es la Plaza Mayor de Madrid en 1895. Fijaros cómo era la Plaza Mayor con un arbolado central. Vinieron los años de los coches. Pues ¿qué pasó? Como en la Plaza de España de Sevilla o como en la mayoría de las plazas de todas las ciudades, hicieron aparcamientos. Y había aparcamientos. Yo recuerdo haber aparcado en la plaza, mi padre, en la Plaza de España, de Sevilla. Pues en Madrid también se aparcaba en la Plaza Mayor. Esto es ahora la Plaza Mayor, en 2024. ¿Qué ocurre? Pues que ni tanto ni tan calvo. Pues aquí ahora ya se están replanteando hacer porque esto está lleno de toldos porque ahí no hay quien pare en Madrid, que en Madrid no es Andalucía. En Madrid no hay quien pare ahí desde mayo, te acerca a ver el caballo un rato, te hace la foto y te vas para los toldos enseguida. No se puede estar. Entonces, esta es la diferencia que en algunos sitios, por ejemplo en Estocolmo, pues hacen este tipo de actuaciones ya que nos llevan la delantera. Ellos no plantan árboles grandes porque no lo necesitan, ellos quieren sol, pero quieren humanizar las ciudades y quitar los coches. Y entonces lo que hacen es grande alcorque, así unido, de forma que revestezcan la ciudad, pero sin arbolado grande porque ellos no lo necesitan, porque tienen pocos días de luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, una calle sin árboles, como tenemos muchas, por ejemplo, me estoy acordando de República Argentina, que tiene palmeras, pues te tienes que ir por debajo de los soportales, porque si no, y si no hay soportales, cruza Liguerillo. Pero una calle así, pues no tiene, pues fijaros los cambios de temperatura que hay, hasta 20 grados de diferencia de temperatura entre una zona y otra, ¿no? Y esto es Seúl, imaginaros, pues cómo era antes una zona industrial que se ha reverdecido. Eso se llama reverdecer las ciudades y pensar en verde, ¿no? Pues buscar alternativas de forma multidisciplinar, con ingenieros, con arquitectos, con biólogos, con todos los equipos multidisciplinares para hacer las infraestructuras y mejorar y equilibrar todo lo gris que hemos hecho y no hemos pasado por eso llamamos reverdecer las ciudades. Ahora hay que reverdecer y por eso tenemos que hacer ahora la revolución verde, porque ya hemos hecho la revolución gris. Y, por ejemplo, una ciudad que es muy singular y muy llamativa es Valencia, ¿no? Valencia hace 30 años era para ver Miguelete y irte, y porque era, además, el río Turia olía mal, porque el tema de depuración de agua también tenemos un problema
que es otro mundo, que no podríamos ya meternos en ese tema, pero Valencia hizo una transformación bestial, ¿no? Y también hay cosas, esto es grande y requiere mucho presupuesto y mucha inversión. Se pueden hacer cosas más pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, y poco a poco, como en las batallas, ¿no? Como en las guerras, ganando pequeñas batallitas, quitando, mejorando un alcorque, mejorando 4 árboles o quitando una zona que está llena de árboles y esto pues es como lo que dice una colega nuestra, Lorena Escuer, que es experta en control biológico, que el hecho de cuando pasas por una zona verde, eso te alegra la vida, ¿no? Y pues no es lo mismo pasar todos los días por aquí que pasar por aquí, aunque sea esto ahí pintado de verde, pues poquito a poco, ya luego si puedes plantar otra cosa, pues ya lo harás, lo irás haciendo, o simplemente pues lo que es la naturación urbana, ¿no? Techos verdes, jardinería vertical, huertos urbanos. También se están haciendo muchas cosas en el sentido de ahorro y lo que hablábamos antes del suelo, ¿no? Por el tema del agua, ¿no? Esto se llaman los sub. O sea, recoger el agua de lluvia y meterlos en una alquile ahí abajo y que luego se recuperen, hacer alcorque y suelo de Estocolmo. No sé si lo pongo más adelante, el suelo de Estocolmo, el suelo o los suelos estructurales o la solución Estocolmo, que se llama, ¿no? Que es para que el árbol tenga mejor estabilidad en las ciudades y no compita con las otras infraestructuras como son la eléctrica, gas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es avance para las nuevas obras y para la reestructuración, que muchas veces dicen, han levantado la calle a meter una tubería, luego la levantan otra vez para meter otra cosa. Pues ya que la levanta, pues hacemos las cosas bien de una vez. Eso porque hay que ponerse de acuerdo, como decíamos, todos los técnicos, o sea, todos los equipos y todos los sectores del ayuntamiento trabajar de forma conjunta y no de forma diseminada, cada uno pensando por su cuenta, ¿no? Aquí también podemos ver pues, las zonas deprimidas de las ciudades, ¿no? Podríamos hablar de Palmilla, de Málaga o las 3.000 viviendas, pues son zonas que están deprimidas y ahí el verde ni aparece ni nada. Normalmente en las ciudades lo que está más controlado es el centro de las ciudades. Aquí vemos, por ejemplo, pues una ciudad que a pesar de ser moderna y con autovías y vías y tal, pero ha reverdecido, hay un cambio bestial, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, que seguro que os acordáis de los típicos escaletri famosos de Madrid, que dicen, oh, la modernidad, el progreso, qué guay, y se hacían fotos de los coches y la gente con los escaletri de Madrid. Pues aquello era más feo que la más, porque era sucio. Fijaros, imaginaros lo que era andar por aquí, por este acerado, con los coches sin orden ni concierto y estos escaletris pues eran lo más moderno de Madrid. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido ahora? Pues esto es ahora 4 caminos cambiados. No, perdón, esto es Atocha, me he equivocado. Esta es la estación de Atocha antes y esto es la estación de Atocha ahora. La zona de Atocha. Este edificio que está ahí al fondo es el Ministerio de Agricultura, que está justo, Atocha estaría aquí en este lado, aquí, y eso es el Ministerio de Agricultura. Esto, por ejemplo, otra actuación que está planificada en Madrid, no sé si está terminada ya, el eje Joaquín Costa Francisco Silvela, pues donde van a poner carril bici, arbolado y quitar tráfico y dejar más espacio para las personas, ¿no? Son actuaciones que hacen que las ciudades sean pues más amables y soluciones que se pueden hacer. Por ejemplo,
Uy, aquí me salta una, ¿no? Sí, 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 estas son las soluciones que yo decía que este es el suelo de Estocolmo, solución Estocolmo, y estos son también tipos de suelo que permiten que el agua permeabilice y no haya tanta destrucción a la hora de las lluvias torrenciales. Porque, por ejemplo, ¿por qué las lluvias torrenciales, aparte de que llueve 600 litros por metro cuadrado y eso no hay quien lo controle, pero si hubiera más suelo, el suelo hace que el agua percole. Si, al no haber suelo y haber más hormigón y zona asfaltada, el agua corre, porque fijaros en la Dana de Valencia, en Paiporta no había llovido, sin embargo el agua venía de otro sitio que llovía. ¿Por qué? Porque no había donde el agua no percolaba, el agua iba toda por estaba todo, o sea, Paiporta ha crecido en una zona inundable, muchas viviendas, no se ha hecho nada de la última Dana hasta ahora, la Gota Fría se llamaba antes, hasta ahora, ¿y qué ha pasado? Porque creciendo, 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 cada vez más pavimentación, pues entonces el agua no tiene que, donde no hay suelo. Y además hay mucho suelo muerto que, como decía antes, por ejemplo, antes vosotros y sobre todo los que tenéis, sois un poquito mayor que yo, pues recordaréis que los campos estaban siempre o sembrados, siempre sembrados. Ahora hay campos, zonas de estéril, sin nada. Ese suelo se deteriora, se retrograda. Entonces necesita ser plantado, porque se han echado muchos productos herbicidas, muchas. Entonces hay que, esos son espacios muertos que hay que también reforestarlos. Las grandes empresas están haciendo lo que se llama la huella de carbono, que por cada emisión que hacen plantan árboles. Ojalá lo hicieran mucho y no fuera solo. Por eso el tema del suelo ahora está surgiendo en Europa un tema que es la despavimentación. O sea, hay gente, sí, o sea, están levantando los pavimentos, el asfalto, los adoquines, para que el suelo respire y plantando cosas. Pues esto es en Estados Unidos, pues la gente ha dicho, pues aquí esto no hace falta, vamos a levantar el suelo. De hecho, a mí me hizo mucha gracia porque publicamos desde ANJA una noticia de despavimentar, Europa empieza a despavimentar, y me llamó una alcaldesa, no voy a decir el pueblo, pero un pueblo muy chiquitito, no quiero, y me llamó que quería despavimentar su pueblo, y el pueblo es muy chiquitito. Pero es curioso porque yo fui y me llevó al colegio y me dijo, es que fíjate cómo es el patio del colegio. Y oye, me encantó, porque el patio del colegio era como la mayoría de los patios del colegio, de los colegios, pues una zona como un campo hormigonada, sin un árbol. Allí no había nada. Y entonces quería despavimentarlo y plantar árboles. Y me pareció, digo, ole, tú, porque ya le puse en contacto con Diputación y que pueden pedir árboles y tal, claro, pero necesitaba un pequeño proyecto y para eso llamaban a ANJA para que le pasáramos a algún profesional que le hiciera un proyecto porque quería despavimentar, porque había visto este artículo, ¿no? Claro, despavimentar ¿para qué? Pues para convertir una calle horrible en una calle así, una calle pues con árboles, con menos coches y con una vía aquí para peatonal y los coches necesarios. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que aquí pues no hay ningún gestor público, ningún concejal o alcalde, pero es cuestión de que pensemos en las prioridades, ¿no? Las prioridades en todo en la vida hay que pensárselas. ¿Qué es prioritario para nosotros? Pues las prioridades son la familia, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, y la transversalidad, la multidisciplinaridad y la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento es que es triste
que en España, ¿no? Pues vamos a imaginar, en Sevilla, la Universidad de Sevilla tiene grandes expertos y en Sevilla hay grandes profesionales, por ejemplo, como Turbepal, técnicos y científicos que saben muchas cosas, pero y sin embargo, los gestores públicos están ajenos a ese conocimiento. O sea, hemos invertido mucho dinero en formar, invertidos todos con nuestros impuestos, en formar a personas, a formar expertos y ahora los apartamos de nuestra vida y no le hacemos caso. Es como si tu madre te dice una y otra vez, no comas esto que te va a sentar mal, no comas, y tú te lo comes una y otra vez y es una cosa totalmente inadmisible, ¿no? Porque estamos tirando el dinero por un lado por no escuchar a las personas que saben y por otro lado por tirar el dinero, porque esas podas que hemos visto antes, esas podas cuestan dinero, cuestan mucho dinero. Podar todos los años, como hacen en muchos pueblos, cuesta mucho dinero. Que si no se hace, es que si no se hace no cuesta dinero. Estamos tirando el dinero que podíamos invertir en otras cosas por no escuchar a profesionales, que no hay que contratar a un técnico, es que yo no puedo contratar. No, si no se trata de contratar, es de contratar de forma externa a una persona que te haga un proyecto, a un técnico. Si eres un pueblo pequeño, oye, contrata puntualmente, porque es que lo que te ahorra en esas podas drásticas te lo gasta en un experto que te haga un proyecto de estructuración y lo estás ganando. Es que la sociedad deberíamos de quejarnos. Hay un ejemplo claro que es, yo que uso mucho la autovía Sevilla-Huelva o Sevilla-Málaga, pues como sabéis, están llenas de adelfas. Estas autovías se pusieron llenas de adelfas. Eso lo hizo Enrique Figueroa, hizo el proyecto de la Universidad de Sevilla, porque las adelfas, además de ser una planta dura que aguanta, no hay que regarla, y absorbe mucho plomo, que es lo que emiten los vehículos, pues tiene una función para tráfico, que es el tema de las luces, que no haya, ¿cómo se llama? Deslumbramiento, eso. Y además que si un coche se sale aunque están los guardarraíles, eso, pero si se sale, pues amortigua el golpe y hace que no pase. Bueno, pues yo lo he visto durante años, unas podas, unas talas horrorosas, pero no solamente por el lateral que dices tú, bueno, será para que no pasen aquí. No, las talan por arriba, por el lado de aquí, que hay una fila de adelfa y otra fila de adelfa. ¿Pero qué sentido tiene? Un gasto de kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero un año y otro año y otro año, algunas veces 2 veces al año. Y entonces estuvimos hablando con Fomento y se lo dijimos. Pues son licitaciones que están ahí, que se hacen y cuestan millones de euros de un año y otro año, que se pueden invertir en otras cosas. Y además es que no sirven para nada. Entonces lo vieron y dijeron, pues tiene razón, vamos a estudiarlo. Pues claro, es que son cosas que están ahí y como cuando tú te asocias a Médicos Sin Fronteras, tú pagas la cuota y eso hasta que tú no digas para, pues eso te lo pasan por el banco. Pues algo así, ¿no? Y un gasto de dinero ridículo. Pues eso pasa con la transferencia de conocimiento, pasa lo mismo, ¿no? Que no tenemos, que no, yo qué sé, pues nadie sabe de todo. Yo sé de lo mío, que es poco. Sé de lo mío y poco. Pero si tengo que ir a un médico, pues acudo a un profesional. Si tengo que hacer una casa, voy a un profesional, ¿no? Pues lo mismo, tendremos que buscar profesionales que sepan de su especificidad y no lo primero que se nos ocurra, o el jardinero de turno, o que el vecino dice que le tala el árbol porque le molesta, o porque una rama se le mete por la ventana y entonces corta las ramitas, pero no corte todo el árbol, ¿no? Entonces,
aquí pongo esto, urbanismo, muy grande, y un señor ahí muy aparente, y aquí muy chiquitita una chica, medio ambiente. Eso es lo que ocurre en los ayuntamientos. Bueno, pongo urbanismo y medio ambiente por poner dos, pero puede pasar con cultura, cultura es chiquitito, urbanismo grande, o otra economía, ¿cómo se llama? Sí, Hacienda, ¿no? La Hacienda Pública. Pues entonces, no, así no son las cosas. No deben ser las, pienso yo, en mi humilde opinión. Hay que, estas prioridades, esta transversalidad y esta multidisciplinaridad y esta transferencia de conocimiento debe existir y los gestores públicos, medio ambiente y urbanismo, como he puesto dos, por no ponerlos todos, ¿no? Porque en algunos habrá otros más departamentos, otros menos, cultura, turismo, etcétera, 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 tienen que estar de forma horizontal, todos tienen que ir trabajando con un objetivo común, con un objetivo y transmitiéndose la idea, no cada uno por un lado, y siempre, siempre, siempre acompañándose de la ciencia y de la técnica. Nadie, o sea, un concejal no tiene por qué saber un concejal de urbanismo no tiene por qué saber cómo se hace una casa, pero tiene un asesor, ¿no? Y contrata y tiene un arquitecto. Pues un concejal de medio ambiente o de parques y jardines no tiene por qué saber de esto, pero tiene un técnico de medio ambiente que debe de saber o buscarlo externamente, ¿no? Lo mismo que en las diputaciones, se busca de forma puntual un experto. Oye, me dice qué tal este árbol, ¿lo talo, no lo talo? Esto, ¿quién me indica a mí? Pues hay que buscar los profesionales, porque es que si no vamos para detrás como los cangrejos. Entonces, todo deporte, cultura, turismo, área de economía y hacienda, parques y jardines, infraestructura, todo horizontal. Y aquí pues está la chica bien vestida y el chico o así, ¿cómo se dice? Arreglado, pero informal, tampoco. No, uno con mucho presupuesto, todo eso se traduce en presupuesto, ¿sabes? Como decía el alcalde de Carmona, todos son cuentos si no hay presupuesto. Y es verdad. ¿Cómo se valora a las personas? Por lo, es triste, ¿no? Pero si a ti no te pagan lo que tú vales, no te están valorando bien. Y entonces, si urbanismo tiene más presupuesto, hombre, no estamos hablando de números redondos, ¿no? Porque urbanismo obviamente tiene un gasto por lo que conlleva eso, ¿no? Pero quiero decir, en cuanto a proyectos, si los proyectos no se llevan a cabo en cultura, no se llevan a cabo en medio ambiente, no se llevan a cabo porque pues hay que trabajar de forma horizontal y que todos tengan una preponderancia parecida y similar, ¿no? Y por supuesto contando con la ciencia y con la técnica, ¿no? Los gestores públicos tienen que estar al día de no saber todo, pero sí saber dónde está la gente que sabe. Y eso es fundamental, porque es la salud de nuestros hijos y el futuro de la vida. Y nada más. Creo que ya. Bueno, pues ya creo que he hablado demasiado. No, está estupenda. Está muy bien. Me alegro. Bueno, pues tras esta magnífica ponencia vamos a proceder a la proyección del corto La hormigonera verde. Después haremos un pequeño coloquio donde estaréis todos invitados a participar y a plantear vuestras dudas, impresiones al respecto y demás. La hormigonera verde es un cortometraje dirigido por César Ríos y protagonizado por Cristina Alarcón y Chloé Espinosa. Y se trata de un corto que es directo, sorprendente, con un planteamiento novedoso, poético y sobre todo emocional. Una historia con la que se pretende despertar conciencias en lo referente a la importancia de la presencia de los árboles en el ámbito urbano.
Ha sido premiado en diferentes festivales nacionales e internacionales, como el Festival de Cortometrajes de San Sebastián, en el Festival Cine Verde de Colombia, Festival Internacional de Perú, Festival UBAC de México, entre otros. Y expresando de forma irónica cómo viviríamos sin plantas en las ciudades. Así que vamos a proceder a verlo. Bueno, pues el corto, como bien ha dicho Begoña, Bárbara, pues es una obra moderna, lo produjo AMJA en el 20 aniversario de la asociación y lo produjo porque queríamos hacer algo que fuera que sensibilizara sobre el verde urbano. Y lo hizo un director que este corto no te deja indiferente, o dice, ¿esto qué es? Porque es raro. Es moderno, ha ganado muchos premios, lo hicimos en el año 22 y no lo hemos podido difundir hasta primeros de este año porque mientras se presenta a festivales no se puede difundir, ¿no? Y entonces pues ahora le estamos dando difusión. Bueno, espero que os guste. Tengo que dar play, ¿no? Aquí. Y ahora cómo le quito yo esto aquí. Hace tiempo que el campo ya no quiere ser ciudad. Para lograr una buena mezcla debes hacerlo en su justa proporción. Una parte de cemento, 2 partes de arena, 3 partes de grava y agua. Hola, cariño. Hola, mami. ¿Has construido muchas partes hoy? Bueno, es el proyecto que me han asignado. Ojalá pudiera elegir y negarme, pero no me queda más remedio. Es una zona de árboles muy altos, verdes. Intento que no haya mucha vegetación a su alrededor, pero hay veces que no se puede evitar. Luego van a crear una zona de edificio alto para combatir las emisiones de oxígeno que genere. ¿Sabes cómo se llama eso? Infraestructura gris urbana. Y no tiene nada que ver con la verde. ¿Esos árboles son de los que crecen hacia el cielo? Sí, y es triste. Echo de menos poder mirar al cielo y encontrarlo totalmente limpio. Limpio de esas copas de árboles intrusas que lo manchan de verde. Yo he visto crecer edificios hacia el cielo. Imagínate, cariño, todo este techo sobre la ciudad, recortado de silueta de edificios. Es algo maravilloso. Venga, anda, que te ayudo a plantar. ¿Cómo es? ¿Me dices? ¿Aquí? A ver. Ahí. Con cada ladrillo que plantes crecerá como todo un edificio. Edificar es resistir. Echará raíces de cemento que correrán por toda la ciudad. La reconquista es. El cambio comienza con tratar de engrisecer las ciudades. Invadir de zonas verdes, de jardines, de árboles. Podarlo para que emitan la mayor cantidad de CO2, que podamos abrir la ventana un día y llenarnos los pulmones de
de ciudad. Hincharlo de evolución. ¿Así? ¿Está bien así? La gente no necesita en verano sombra en la acera. ¿Sabes lo que necesita la gente, Chloe? Un buen piso y aire acondicionado. Eso necesita. No necesitamos tanta biodiversidad. Pero si el 70% de la población vive en la ciudad, cuanto más árboles plantemos, mayor riesgo corre la salud física y mental del urbanita autóctono. ¿No se puede juntar los parques que construís con los edificios que canto? Bueno, en su justa medida, si la mezcla es justa, antes yo echaría progreso y conciencia en la hormigonera. ¿Tú crees que se pueden mezclar, Chloe? ¿Sí? El secreto está en la proporción correcta. Ese es el secreto. ¿Cómo hice yo? A ver. Así. A ver. Para lograr una buena mezcla debes hacerlo en su justa proporción. Una parte de semillas, 2 partes de tierra, 3 partes de abono y agua. ¿Por qué gira todo el rato la cubeta en sentido contrario? Antes que el mar corra su telón azul sobre la tierra, todo se habrá inundado de cemento. El cielo sangrará sobre sus áticos hasta quedarse pálido y sin vida. Las ciudades tratarán de esconderse de su propia derrota anunciada, implorando más tiempo al temporal. Es la profecía del cielo, baja a través de los árboles más altos, con un aviso y una oportunidad. Todo puede salvarse todavía. Cada árbol sedimenta una esperanza. Un árbol es el pulmón que resiste. Cada jardín es una barricada. Se trata de reverdecer las huellas. El rastro imborrable sobre el cemento. Aún crece la hierba improvisada. Se trata de habitar en esta tierra. Yo sé que es un cortometraje complejo, pero viene a... Yo lo he visto muchas veces y cada vez me gusta más, sinceramente. La primera vez que lo vi me dejó como diciendo, ay, esto hemos hecho, pero viene si veis, la hormigonera está girando al revés, es como todo al revés.
esa chica, que es un arquitecto que hace edificios, lo que quiere es hacer edificios cada vez más altos y que no haya árboles. Y entonces dice que, o sea, todo lo que hemos dicho en esta charla, lo contrario, que la infraestructura gris es la que tiene que prevalecer, que no tenemos por qué, no hacen falta árboles, que ensucian las ciudades, que la gente lo que necesita es aire acondicionado y entonces plantan ladrillos para que crezcan más ladrillos y más, o sea, y claro, en realidad eso ha sido como una especie de enajenación, porque a ella lo que le ha ocurrido es que estando en una obra le ha dado un chungo como un demonio del calor que hacía allí. Y entonces esto está grabando. Bueno, en fin, que a mí me gusta porque es una forma, es creativo, el director es un director muy reconocido, la actriz también es conocida, no sé si os sonará de hacer series en televisión y bueno, yo creo que como todo en la vida hay que ser, no podemos dirigir a un director de cine que haga lo que a nosotros nos gusta, hay que dejarle creatividad y la verdad es que prueba de ello son los premios que ha ganado, ¿no? Porque yo creo que mueve conciencia, no te deja indiferente. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna cosa que queráis? A mí me parece que de la película o del documental hay una cosa que a mí me ha quedado grabada que dice hay que mezclar conciencia y progreso. En esas dos palabras me ha parecido fundamental. Sí. No, es que dice cosas muy... Bueno, es muy poético. Es importante, sí. Y que en la proporción está la respuesta, ¿no? No podemos pretender que volver ahora a la selva amazónica, porque no podemos, pero un equilibrio entre la infraestructura gris y verde obviamente tiene que haber, ¿no? No podemos dejar que todo se convierta en gris, tenemos que... Hombre, el ser humano siempre va avanzando, a la larga siempre vamos avanzando. Lo que pasa que vamos haciendo así, ¿no? Nos da por una cosa y vamos a tope, luego bajamos. ¿Os acordáis de, por decir algo, ¿no? En la época, después de una represión sexual, vino el destape. Ahora todas las películas de destape, luego ya alguien va a ver películas de destape. Eso va así, va abajo. O sea, nos da por el yogur, todo el mundo comiendo yogur. Pues cuando se empieza, los niños tenían que comer yogur, todos los niños, yo me recuerdo. Y ahora ya no se toma tanto yogur. Es que nos da por una cosa y es como en el COVID con el papel higiénico. A alguien se le ocurrió comprar papel higiénico y todo el mundo compra. Pues en pequeñito. Bueno, ¿qué más? En la charla anterior que has dado, has hablado de que cuando se secan ciertos árboles están cerca de edificios, lo que provocan el daño, ¿no? Sí. Porque sus raíces se secan y al secarse el suelo lo reseca y lo contrae, ¿no? Sí. Eso ocurrió, hombre, esos son árboles enormes, árboles grandes. Un arbolito chico no produce... Y si las casas tienen una cimentación que hoy en día se fabrica, se edifica de otra manera con zapata y con otras técnicas arquitectónicas, pero eso ocurrió en Londres concretamente y fue curioso porque eran árboles muy grandes y sobre unas edificaciones que estaban como si dijéramos que fueron posteriores a los árboles y no contaron con esa retracción radicular que provoca el árbol cuando se seca. Y eso ocurre si, por ejemplo, también se pensó en San Jacinto, o en edificios singulares que tienen árboles a lo mejor que han crecido y que pueden provocar daño, el hecho de talarlo.
no el hecho de dejarlo. Por ejemplo, el ficus de San Jacinto. Lo que pasa es que ahí la iglesia estaba edificada antes. Normalmente ocurre eso, Hay unas arcillas arcilla expansible, que de alguna forma puede, eso ya es lo que yo digo, multidisciplinaridad. Yo cuando nosotros, ANJA, cuando vio que estuvo desde a primeros de año, ANJA sabía que querían proceder a la tala, los dominicos habían pedido al Ayuntamiento de Sevilla, nosotros estuvimos mediando para que... Yo soy promotor de la plataforma de la defensa del ficus. Ah, vale, pues entonces nos conocerá, ANJA, y porque nosotros hicimos... Ricardo Librelo y nosotros, AMJA hizo o sea, paralizó mediante el juzgado de Sevilla la tala, ¿no? Pero ellos aceleraron. ¿Por qué? Pues porque nosotros pedíamos que hubiera un informe, pero no un informe por parte de un arquitecto solo, que era el informe que había, sino que hacía falta el informe de un arborista, de un arqueólogo, porque allí abajo había, o sea, es como se sabe que hay restos de la época de la peste de Sevilla, ¿no? Que era un enterramiento, ¿no? Un experto en suelo, o sea, para hacer una cosa no puede ir una persona sola. Para hacer una obra, por muy pequeña que sea, cuantas más personas, expertos, porque lo mismo que un médico, tú estás mal y entonces te das un golpe, tienes un accidente y te tiene que ver un especialista de hueso, otro de hígado, si te ha afectado el hígado, pues lo mismo pasa con el ficus ese. Ahí hay un edificio, hay un árbol, hay un conjunto de cosas alrededor, hay una afección que supuestamente llega a las raíces a yo no sé dónde, pues tienen que haber diferentes disciplinas que tienen que actuar y nosotros lo que solicitábamos era el informe, además del arquitecto, pues el informe de un experto en arboricultura que sabe cómo la fisionomía del árbol y cómo actúa y cómo deja de actuar, porque el arquitecto obviamente estaba pagado por los dominicos y lo que decía era que había unas grietas en la iglesia que estaban provocadas por el ficus, pero eso hay que verlo, porque el ficus obviamente, los árboles en general buscan algo. Los árboles no buscan piedras, los árboles buscan normalmente agua y comida, o sea, y materia orgánica. Entonces, a lo mejor, buscando materia orgánica, levantan un murete, pero suelen ser muretes o acerados, que los vemos, los acerados que tienen una lámina pequeña, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Quitar el árbol? Yo prefiero, y es más barato, arreglar el árbol que levantarlo, volverlo a hacer, porque es más barato y nos genera menos coste y además no perdemos los beneficios ecosistémicos. Entonces todo eso había que estudiarlo en el ficus. ¿Por qué el ficus estaba en ese estado? El ficus estaba en ese estado porque hacía 12 años le habían hecho una tala bestial. ¿Y qué pasó? Que sufrió lo que decimos con los reiterados. Empezó a emitir reiterados incontrolados y como además al ser de los dominicos, pues el ayuntamiento, pues ellos tenían que mantenerlo, pero no querían mantenerlo porque era costoso y querían dedicar su dinero a otros menesteres eclesiásticos, pues entonces se caían ramas y la cuponera, que curiosamente tenía el kiosco enfrente al sol, pues se ponía debajo a la sombrita del ficus y le cayó la rama. Entonces, como ellos ya tenían que la pobre señora quedó mal y eso no es... o sea, nadie quiere que ocurra eso, ¿no? Pero el hecho de que la rama cayera no fue porque el ficus estuviera enfermo mal, sino que venía de unas malas podas anteriores y por eso cayó la rama.
Entonces lo que hay es que estudiar y hacer anclajes o medidas para mantenerlo y estudiar. ¿Merece la pena mantener el FICU aquí? O sea, ¿hay peligro? ¿Se puede rechazar? O sea, estudiar la situación de forma global y de forma multidisciplinar. De hecho, nosotros incluso le propusimos al ayuntamiento, oye, pues ya que está ahí en una cruce, en el cruce de San Jacinto con Pajés del Corro, pues utilizar eso y reorganizar urbanísticamente, porque la calle Pajés del Corro, eso es inhóspito total. Y la otra, y la parte que no es peatonal de San Jacinto es horrible. Hay unos árboles que también le dan machaque bueno y aquello de coche está impresionante. Pues, oye, reestructurar, porque resulta que además la zona esta de donde estaba el FICU supuestamente era del ayuntamiento, pero los dominicos la cogieron y la acercaron y entonces la hicieron suya, pero no querían mantener el FICU, o sea que ahí había un lío muy gordo. Y al final, unos por otros, ¿cómo era el dicho ese? Entre todos la mataron y ella sola se murió. Eso. Entre todos no, básicamente los dominicos, la delegación del ayuntamiento. Exactamente. Sí. Cuestión concreta que si se hace una evaluación de lo que ha perdido Pajés del Corro, en temas de temperatura y en temas de quitar contaminación en aquella zona, porque aquello es inhóspito ahora. Y como yo digo, ahí es una pena porque yo le tengo mucho cariño a Triana. Triana, mi hijo nació allí y él trabajaba por allí y la verdad es que Triana, y ese sitio es espectacular. Yo ahora no quiero ni pasar por allí porque he visto fotos y me da... Hombre, es que era una zona... pero que el tema, y se vio que era posible incluso, porque estuvimos presentando el tema de que gracias a ANCA se presentó la paralización inicialmente, como toda la UNI, Sí. la cuestión es que incluso el ayuntamiento de entregar el niño Carrillo la documentación de paralización, la policía no quería coger papel y estaban rodando allí a marcha forzada. De hecho, habían solicitado el día, yo me acuerdo que era el 18, me parece que fue de agosto. La empresa que hizo la tala tenía hasta las 3, pero como ya le había llegado la notificación del juez de paralización de la tala, siguió hasta las 10 de la noche, estuvieron hasta por la noche, hasta las 12 de la noche me parece que sí, y ya, claro, lo dejaron. Ese tema de la tala de Spicu, que después estuvimos investigando dónde fue esos miles de kilos de madera que se encontraron y dónde fue, porque hubo una situación incluso radical para hacer los pelos, así tenemos las entidades. Cosas que incluso estamos investigando en pueblos de aquí, incluido que hay muchos, no es lo mismo podar normalitas que se necesitan algo que podar y hacer, se puede decir, desmonchar los árboles que son miles de kilos, ¿dónde van muchos de esos miles de kilos? Hay también interés por desgracia, como yo digo, de interés económico posiblemente de elaboración de justicia. Pues yo eso lo desconozco, la verdad, y yo de lo que no conozco no emito opinión, pero vamos, yo lo que sé es que las podas en general y las talas cuestan mucho dinero a las arcas públicas y la mayoría, el 99% no son para nada necesarias. Para podar un árbol o talar un árbol tiene que estar enfermo, tiene que haber un informe, debe de haber un informe de un técnico que diga, pues este árbol está enfermo por esto y provoca un riesgo, tal. O sea, son habas contadas. Entonces, el árbol no requiere poda, El árbol lo que requiere es estar bien situado y bien cuidado, punto. Pero los ciudadanos sí piden que se hagan las podas, porque las hojas que caen... Sí, pero eso es incultura de los ciudadanos.
Eso es incultura de los ciudadanos, por lo que decimos que lo que hay que educar a las personas de que las hojas no son suciedad y ya está. Las hojas pueden llevarse 10, 15 días y no estorban, no pasa nada. Y cuando ya la hoja está destruida, pues entonces pasa el basurero y la recoge y ya está. Ya, eso en todos los sitios. Hay miles de... O sea, yo he estado en un ayuntamiento de técnicos, en 2 ayuntamientos, y uno quería que le... O sea, personas que quieren que le podes el árbol porque el cartel suyo que ha puesto una tienda, el árbol ya estaba allí, pero ha puesto una tienda y no se le ve el cartel. Otro que se ponen los pájaros y hacen caquita y le ensucia la puerta. Otro porque la RAM no puede ver... no, le quita la vista para ver al vecino de allí que quiere fijonear, otro que yo no sé cuánto. O sea, los motivos muchos, hay motivos razonables. Gente que tiene, por ejemplo, una persona que era alérgica a la ligustre y tenía una ligustre en toda la puerta. Pues tú dices, y entonces, oye, pues dice, pues, pero es que la persona se fue allí a vivir y ya estaba la ligustre. Pues bueno, pues mira, le podábamos la ligustre antes de que echara la flor, que era lo que... Porque eso es un caso, oye, que tú veías a la persona que estaba muy afectada. Pero se ven tantas cosas tan raras como, por ejemplo, un señor que se fue a vivir al lado de la iglesia del pueblo y le molestaban las campanas. Pero alma de cántaro, si las campanas llegan dando las campanadas, a mí me parece, oye, eso es como la jacaranda que he puesto yo ahí, ¿no? Pues a mí me resulta bonito oír las campanadas y a otras personas les molesta. A mí me resulta bonito ver los pájaros en los árboles y a otras personas les molesta, porque tenemos una educación, cada uno somos, pero un alcalde o un gestor no puede gobernar a golpe de criterio. Yo recuerdo también, siendo técnico de un ayuntamiento, que en una urbanización querían los contenedores cerca, pero no en mi puerta. Un banco lo quiero aquí. Quiero banco, pero no cerca porque entonces no se ponían de acuerdo. Me decían, quiero un banco, pero ¿dónde ponemos los bancos? No, aquí no, porque se van a sentar los chavales, luego vienen, se toman esto, lo otro. Y entonces yo les decía, mira, poneros de acuerdo, reuniros, y cuando todos pongáis de acuerdo dónde queréis poner el banco y dónde los contenedores, pues los ponemos. Porque es que si tú estás, o sea, la participación ciudadana es fundamental. Pero es fundamental, pero los ciudadanos también tienen que tener sus deberes hechos. Tú no puedes opinar, o sea, nadie puede opinar de cosas que no sabe. Por eso en la asociación del FICU había gente muy preparada como Ricardo Librero, y eso es válido, porque todos tenemos que formar parte de la sociedad y opinar, pero tenemos que tener conocimiento. Si tú no eres, no vas a opinar bien si no estás bien informado. Entonces, o si no estás bien educado. Hay una cuestión concreta en los árboles, que además, incluso en el Parlamento hace unos días, el mismo gobierno de Andalucía, que es del PP, que se puede decir que hace 2 días estaba sacando una ley con el tema de arbolado, porque viene incluso impuestos por las comunidades. ¿Qué ocurre? Sí, eso también lo hemos reclamado. La tala de árboles que quieren hacer allí porque estorban supuestamente la visibilidad del Parlamento. Yo llevo un año viviendo en este. ¿En dónde? Aquí, llevo un año. ¿Aquí en Villanueva? Y yo en ese aspecto valoro mucho el medio ambiente, el tema de que en mi casa, si hay árboles delante, tendré menos temperatura y gastaré menos energía. Si pasan coches, pues la contaminación será menor si tengo árboles. Son cuestiones que en ese aspecto me afecta y afecta a todos los ciudadanos, en que si hay un buen, se puede decir, arbolado en una calle, adaptado incluso en una calle, que también en ese aspecto, lo que se ha dicho hoy y en anterior, hay que saber qué árbol se pone en cada calle. Eso es fundamental. No es cuestión de que se me han antojado. Las cuestiones en concreto que tienen que ser conscientes los ciudadanos que el tema de barrer puede ser
una molestia, pero también puede tener otro beneficio. Si se les tenía que ser arbolado, ese árbol mismo se le echa el alcohol, que un árbol grande puede servir de abono a ese árbol, puede tener una serie de temas ventajosos e incluso puede hacer compostos para tus macetas. También esa gestión, si no tienes ese consciente, por lo menos piensa que ese par de ese árbol te va a dar beneficio, el aire, el tener ese coeficiente de casa, y unas ventajas que mira. Pero eso hay muchas personas, hay muchos vecinos que no lo piensan, entonces es lo que hablamos, ¿no? La vida sería ideal si todos fuéramos ideales, si los gobernantes actuaran como deben de actuar y la sociedad actuara como debe de actuar, pero eso no va a ocurrir nunca. Siempre tendemos, o sea, es una tendencia que debemos de perseguir, como todo. De hecho, aunque nos parezca que hoy, yo siempre lo pienso, porque yo veo el telediario y digo, Dios mío, me quisiera morir, pero siempre tienes que pensar que estamos mejor que antes, porque en la Edad Media, ¿cómo vivíamos? O sea, siempre vamos mejorando, poco a poco. Pues ahora, obviamente... Dentro de la sensibilización que estamos abordando para que la gente ciudadana, la gente de las ciudades, se mentalice de lo útil que es el verse, hay experiencias en las que has citado en Europa o en el mundo en el que se vincule a la gente no para disfrutar del bosque o del árbol que tiene cerca, sino para colaborar en el mantenimiento y en el cuidado de ese espacio. Es decir, los huertos urbanos a veces terminan siendo gallinitas porque es una señora que quiere tomates sin punto que cortar. No, es una persona activa que hace algo verde dentro del huerto. No hay alguna experiencia a nivel mundial donde... y a nivel de aquí, de Andalucía, vamos, conozco precisamente un pueblo que es Cañete de las Torres, con una experiencia, vamos, y los pueblos pequeños es más fácil hacer eso que en las grandes ciudades. Mira, Cañete de las Torres me llamó la atención porque es un pueblo cordobés que con el tema este, sabéis que en Córdoba pues los patios y las plantas y tal, pero allí tienen mucha conciencia verde, tanto el equipo de gobierno como las personas. Y había un barrio francés, que le llamaban un barrio francés, no sé por qué, porque había un francés o algo así, con mucha droga, pelea, o sea, como lo que hay aquí, pues, temas el barrio estaba todo el día peleándose, los vecinos unos con otros, trapicheando droga, aquello era para no ir por allí. Bueno, pues se le ocurrió a alguien del ayuntamiento, pues en paro, no hacían nada, entonces empezaron a hacer una actividad que se trataba de colocar macetas por las paredes y pintarlas y plantar flores, y el ayuntamiento proporcionaba el material. Bueno, pues esa actividad, ellos se encargaron de hacerlo todo, de plantar, le pedían más macetas y empezaron a rivalizar de quién ponía más macetas, más bonitas, con más colores, con más plantas, y ahora, o sea, en 2 o 3 años ha pasado de ser una zona deteriorada a una zona turística. La gente va a ver el barrio francés, porque está cuajada de macetas, son las que mejor la cuidan, y han empezado a poner tiendecitas, como van muchos turistas, uno hace tiendas de temas de artesanía, el otro yo no sé cuánto, pues ya no hay pelea ahí. Ahí han actuado, fíjate, y es un pueblo pequeño, pero ahí actuó medio ambiente, temas de asuntos sociales, se confluyeron equipos, se creó un equipo multidisciplinar, porque nadie lo puede hacer, o sea, las cosas solo no se hacen. A un niño no se le educa su madre sola, tiene que, o su padre solo, tiene que... Un niño se educa por un conjunto de cosas, ¿no? Por el colegio, los compañeros, lo que ve en la tele, He hecho esa pregunta porque me parece muy relevante y creo que ha sido el ejemplo que has puesto del barrio francés muy interesante para empezar a pensar aquí, en este pueblo que tiene unas características especiales, excepcionales, de medio ambiente salvaje, digamos. Es decir, aquí hay
clima, hay agua, hay vegetación, y hay tierra de una alta calidad, como para que prosperen ese tipo de iniciativas donde los vecindarios se vinculen de una manera proactiva para crear y conservar ese espacio. Creo que ese ejemplo que acabo de citar es bastante ejemplar para tomar nota y empezar a pensar aquí en algo parecido. Pues sí, pues eso es cuestión de que confluyan ambas partes, tanto la sociedad. No, hay que utilizar el primero de conjugar. No es quien lo haga, sino quien lo hagamos. Claro. Sí. Ponerlo en alza. No, estoy hablando de la gente sensible que está aquí. Muchas gracias. Bueno, nada, que... ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis ya cansados de verde? Sí, ¿no? Pues eso se trata de hacer una película. Lo que tiene que hacer es... Además, hay una escena en la película que está todo ahí, la obra, y todo... No se nota el calor, pero se ve que ahí hace calor y que está toda tierra, obra y tal, y de pronto aparece un árbol, no sé si os habéis fijado, que aparece en aquella esquinita un árbol, como diciendo, todavía hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, hay que ser... Yo creo que tenemos que ser positivos, pensar en verde y difundir el verde. Si cada uno difundimos en nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, porque hay veces que mi hermano me pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Digo, a esta altura me lo vas a preguntar, pues porque es culpa mía porque yo no se lo he explicado, no es culpa de él. Bueno, pues sin más, gracias a Aurora y a todos vosotros por asistir y damos por finalizada nuestra primera jornada de Patrimonio Natural. Muchas gracias.